¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por acompañarme. Ella es Niebla, mi gata, terrible, salvaje. Decidí hacer este video por las confusiones tan grandes que existen entre los términos de narcisismo y psicopatía. Vamos a empezar por remarcar nuevamente que el término correcto es trastorno narcisista de la personalidad, no simplemente narcisismo. Cualquier persona podemos tener un rasgo narcisista, pero el trastorno narcisista de la personalidad ya es un trastorno patológico, algo que está dentro de la psiquiatría. Y en cuanto a la psicopatía o los psicópatas, en el manual estadístico de los trastornos mentales lo vamos a encontrar como trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, para términos más fáciles y de alguna manera más prácticos, vamos a estarnos refiriendo a narcisistas y psicópatas. Aún así, dentro de la psicopatía hay rangos y hay tipos de psicópatas. En especial tenemos, al psicópata que ya es como muy visto, muy conocido, que es el psicópata criminal. Tanto las noticias de Hollywood, la misma literatura, hemos visto retratados estos personajes. Ese psicópata que va a mostrar su parte criminal. Y el otro tipo de psicópata, que es el psicópata integrado, y es al que yo me voy a referir en este video. Esa persona que pasa desapercibida, que parece tan buena gente, y vamos a ver qué comparte con el narcisista, que también en el narcisismo vamos a tener al narcisista clásico, ya lo he dicho, al narcisista vulnerable y al narcisista perverso. Y muchos tipos de narcisismo. Pero me preocupó hacer esto porque he visto que los están catalogando como psicópata narcisista y pareciera que fuera lo mismo, y no. Y es de vital importancia realmente identificarlo, porque te librarías de mucho mal, de mucho daño. Creo que es el momento de empezarle a dar luz a las sombras, no solamente a las sombras de tu propia personalidad, sino también darle luz a la sombra del otro, conocer esa oscuridad, para protegerte más que nada. Estamos en un tiempo, un mundo de apariencias, y si no vemos la sombra del otro, vamos a estar incurriendo en ser la víctima de personajes que andan por ahí por la vida depredando, como vampiros, tomando la energía de la persona que encuentran por ahí con esas vulnerabilidades. Entonces se me hace muy importante diferenciar. Hay puntos que comparten, hay acciones que comparten tanto el narcisista como el psicópata, pero hay unas diferencias que te dejan ver que esa persona narcisista, que esa persona con el trastorno narcisista no es psicópata, y que esa persona que tú crees narcisista es un psicópata. Primero que nada, el narcisista experimenta emociones. Las experimenta de una manera intensa, de una manera normal. El psicópata ha erradicado sus emociones y ustedes observarán que ni siquiera su cuerpo reacciona. Es muy sutil la reacción del psicópata. Un breve levantamiento de frente, un pequeño gesto en la cara, casi siempre de desprecio. Ira, desprecio y envidia serían las emociones que más experimentaría el psicópata. Algo que comparte tanto el narcisista como el psicópata integrado es el sadismo. El sadismo es algo que está muy presente en el psicópata. Y el narcisista también va a experimentar sadismo. Únicamente que el narcisista experimenta el sadismo cuando está en un modo vengativo, cuando esa persona ha herido su ego y a modo defensa puede tener estos actos sádicos. El psicópata va a ser sádico por humillación, por la satisfacción que siente internamente de causarle dolor al otro. El narcisista actúa por ideales. Quiere ver ese ego que ha idealizado, quiere verse proyectado en sueños, en planes de felicidad o de éxito que ha deseado desde siempre para brillar, para sentirse valioso e importante. Los objetivos del psicópata tienen que ver con objetivos que le van a proporcionar un beneficio a nivel
estatus social o como un objetivo de seducción. Y va a recurrir a un patrón de comportamiento para lograr su objeto de deseo. Otro punto es que el psicópata ve al ser humano así, como una cosa, como un objeto de interés, como un objeto que le puede proporcionar un beneficio. Y el narcisista no, el narcisista está consciente que está con una persona y lo que quiere de ella es atención y admiración, tener el control sobre ella. Y en este punto los dos van a manipular, los dos van a realizar un comportamiento con fases. Algunos estudiosos están a favor de que tanto el narcisista como el psicópata hace este patrón de comportamiento, este modus operandi, y quienes piensan que únicamente es el psicópata quien hace estas fases, paso 1, paso 2. Digamos que el narcisista es más desorganizado, por lo tanto no tiene una planeación. Sin embargo, aquí hay variantes y hay grados, no se puede generalizar. Sí podemos encontrarnos con narcisistas que una de las características más importantes de ver es que son muy exagerados, muy protagónicos, y el psicópata no. El psicópata se ve muy controlado, más serio, pareciera una persona muy sensata, muy regulada, no se descompone tan fácilmente, solo tiene momentos donde se sale la personalidad y es ahí donde los pescas y dices, esto no va con aquello. En los que los puedes ver con un microgesto, con una actitud que se ha salido y él rápido se da cuenta, reacciona y retoma otra vez su papel, porque el psicópata está actuando. El psicópata está en un personaje todo el tiempo. Está mintiendo todo el tiempo. ¿En qué momento puede ser que no mienta? Cuando está siendo gratificado en su objetivo, cuando ha logrado lo que él quería. Se ha salido con la suya. Ahí también comparte con el narcisista este sentimiento de salirse con la suya. El narcisista quiere el control. Quiere sentir que lo logró porque vale y porque puede. Al narcisista le importa elevar su autoestima. El narcisista necesita esa manipulación, ese control, ese protagonismo, esa exageración, ese brillo, porque quiere y necesita levantar esa autoestima. El psicópata no le importa su yo en ese sentido, no le importa que hables de él. Algo que tiene el psicópata es que se aburre. Son personas de novedades, necesitan intensidad. Es la única forma en la que el psicópata se siente vivo. El psicópata sí necesita adrenalina. A diferencia del psicópata integrado con el psicópata criminal, el psicópata criminal quiere adrenalina a todo lo que da, a riesgo de su propia vida. Y el psicópata integrado puede durar más en su papel. Ha adquirido un personaje y puede durar unos años en el rol que ha escogido. Dos puntos muy contrarios en el narcisista con el psicópata sería que el psicópata se siente grandioso. Él no va a sentir un estado ansioso, un estado depresivo, a diferencia del narcisista. El narcisista sí tiene ansiedad y tiene depresión. El narcisista, cuando no ve que se cumpla el ideal que él ha creado en su ego, cuando se le derrumban esa realidad fantasiosa que ha creado de sí mismo, entra en depresión. El psicópata no experimenta nunca depresión ni ansiedad. Yo diría que ni siquiera tensión ni estrés. Es muy mínimo. Puede sentir cansancio. Eso que observa el psicópata de no descomponerse emocionalmente como lo hace cualquier ser humano, eso lo hace sentir poderoso, lo hace sentir grande, especial. Es por esto que el psicópata se siente por encima de cualquier ser humano. Se siente más eficiente, más capaz, más lúcido. Él piensa con mayor claridad, él tiene la razón, porque él no se emocionaliza. Y el narcisista sí experimenta miedo, inseguridades. Sus reacciones son más desorganizadas, pero también le cuesta mucho trabajo reconocer que está en un modo errático. El narcisista miente mal, se le nota.
al narcisista lo puedes identificar con mayor facilidad. Por eso es que leo tanto a víctimas que están perdidas y perdidos, no saben si lo que tuvieron fue un psicópata, una psicópata o una narcisista, un narcisista, y dicen, no, pero es que hacía esto, pero no hacía lo otro, pero hacía esto y esto. Ok, estamos hablando de rangos, pero para no perdernos es muy importante lo siguiente. El narcisista es emocional, está luchando por una autoestima, quiere imponerse sobre ti porque cree que de esa manera vale, que de esa manera recupera valor y poder. En el tema del alma gemela, el psicópata, esa idea, los dos lo tienen, tanto el narcisista como el psicópata, pero el psicópata lo vive con mayor intensidad y el psicópata va a hacer todo por demostrarse y demostrarte que tú eres su alma gemela. Entonces va a mimetizarse contigo, él va a fusionarse, te va a leer, se va a dar cuenta qué te gusta, qué no, va a estudiar todo de ti para ajustarse a lo que él o ella ha visto que esperas de una pareja. Entonces es que él crea el personaje. El narcisista igual idealiza, pero no hay tanta esa fusión con la otra persona. Más bien lo que hace son estrategias de conquista. ¿Qué hago para conquistarla, para seducirla? Estrategias de seducción. Eso utiliza mucho el narcisista. Y el psicópata simplemente se encarga de actuar permanentemente un personaje inexistente. Has estado con una persona que no existe. Has estado con el actor más grande que puedas imaginarte. Ese sería el psicópata integrado, que ha logrado diseñar la versión de tu pareja ideal y está cubriendo ese rol. Por eso es que cuando veas actos de dominio, de celos, de mentiras, de triangulaciones, de infidelidades junto con promesas de cambio y todo este caos que crea el narcisista, bueno, pues no cabe duda que estás con un narcisista, con un trastorno narcisista de la personalidad. Pero si todo parece ser una agua mansa, todo parece ser tan controlado y tan tranquilo y tan perfecto, ahí es donde sí encajaría de una manera mucho más perfecta un psicópata integrado. Con la emoción del miedo, el narcisista experimenta miedo y experimenta vergüenza, pero claro que lo va a fingir o lo va a aparentar. Muchas veces no podrá hacerlo, se va a mostrar y ahí vamos a ver su personalidad tan carente, como de muy niño, como de muy infantil. Y en el psicópata no, ahí vamos a ver frialdad, vamos a ver unos nervios muy controlados, una persona imperturbable. Y es aquí donde muchas personas, mujeres y hombres, pues caen con esta pareja así, porque parece que todo lo puede, que todo lo controla, te sientes como seguro o segura a su lado. Y va a ser muy común que si tú eres una persona con miedos y con ansiedades e inestabilidades emocionales, pues lo que vas a atraer o con lo que vas a ser más compatible es precisamente con una persona que tiene sus nervios aparentemente muy bien puestos, pero oh sorpresa, estás con un psicópata. El narcisista no está consciente de su exageración, a menos que la otra persona se lo diga, y es ahí donde se va a sentir atacado, va a querer defenderse y se va a victimizar. El psicópata no tiene que defender nada porque, repito, ha erradicado su emocionalidad. Por lo tanto, las emociones no le afectan. Él solo va a atacar. Y va a atacar al otro o seducir, dependiendo, atacar o seducir, dependiendo cuál sea el objetivo. ¿Para qué? Pues para conseguir sus beneficios. Se cree que al psicópata su ego le importa muy poco. Sin embargo, en un psicópata integrado que tiene mucho de narcisismo, sí va a importarle su imagen, pero su imagen momentánea. Una vez que su objetivo ha cambiado, ya no le importa su imagen ante ti, porque ya su objetivo es otro. Aquí es donde está esta variable. Pareciera que le importaba su imagen y entonces dijiste, es un narcisista. Pero después que él ha hecho un descarte, ha cambiado de objetivo y tú incluso puedes hablar cosas negativas de él, a él no le importa. Se mueve por objetivos.
es una cacería, es un depredador. Ahí está la presa. Pero si ya esa no es la presa y he cambiado mi punto de interés, entonces ya lo que la otra persona haga o diga no tiene ninguna afectación sobre su persona. El narcisista desde luego tiene miedo a ser rechazado, el psicópata no. El narcisista busca su suplemento narcisista, que es admiración, reconocimiento y atención. Expertos en este tema dicen que no todos los narcisistas son psicópatas, pero que todo psicópata es narcisista. Y es cierto, el psicópata integrado tiene rasgos narcisistas porque se siente único, se siente todopoderoso. Y porque cuidando esa parte de la apariencia, que lo hace mucho el narcisista, cuidando su imagen, pues puede lograr más fácilmente su objetivo. Digamos que el psicópata es narcisista por ser conveniente a sus planes y el narcisista es narcisista por autoestima. El psicópata no está centrado en sí mismo, está centrado en el objetivo. Y el narcisista todo tiene que ver con él, con lo que lo haga sentir mejor, con lo que lo haga sentir más eficiente, más capaz, más admirado, más valioso. Otra cosa que he visto con la que yo no estoy de acuerdo es que solamente es el psicópata el que hace todo este patrón de conducta con sus fases, que solo es el psicópata el que hace el love bombing, la seducción extrema, la idea de alma gemela, el gaslighting, la triangulación, el descarte. Y para mí, la persona con trastorno narcisista de la personalidad también lo hace, únicamente por motivos distintos. El psicópata lo hace para obtener su objetivo, para llevar a cabo su plan, lograr su objetivo, y el narcisista lo hace por manipulación y por dominio, por controlar la situación. También es cierto que este patrón de comportamiento no se va a cumplir en su totalidad de fases en los dos trastornos. En el psicópata se cumple tal cual, pasa por todos estos puntos, pero en el narcisista, por ejemplo, puede darse de manera desorganizada. Te puede manipular y hacer tu ensalada de palabras, hacer un gaslighting, hacerte creer y dudar de lo que tú dijiste, como que te la voltea, te hace dudar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es salirse con la suya. El narcisista no quiere perder porque no quiere verse mal, no quiere tener la culpa, no quiere la responsabilidad. La fase de evaluación, por ejemplo, la va a realizar el psicópata, sí o sí, todas sus fases completas. Pero en el narcisismo no. Y sabemos que la triangulación tiene que ver con causarle celos a otra persona, llamar la atención, manipular. ¿Y por qué triángulo? Pues por inseguridades y por control. O por sondeo, por medir qué tanto te importo. Al final está ahí una situación de autoestima muy, muy carente y no termino de creerme que yo te importe o que tú me seas fiel. Si estoy lleno de inseguridades personales, voy a usar la triangulación como para darme una autoimportancia. El psicópata no recurre tanto a una triangulación. Sería un psicópata integrado, no le interesa triangular, le interesa que tú te sientas completamente confiada en él, tranquila, segura, para él tener el control de la situación y estar alimentando lo que quiere alimentar, que puede ser, repito, un estatus, obtener recursos de ti de alguna manera. También en el trastorno narcisista existen estas personas que pueden estar contigo por un objetivo material. En el narcisista tenemos el trastorno narcisista de la personalidad. En el psicópata no tenemos un trastorno. En el psicópata no hay trastornos emocionales ni enfermedad emocional. Es una forma de ser. Algo que muchos discuten hasta ahora si es gran parte genético, una malformación a nivel cerebral, no tiene una estructura y un funcionamiento normal, adecuado. Otros creen que es debido a un trauma brutal en la primera infancia. Y el narcisismo es un trastorno de la personalidad. El narcisista tiene muchas más esperanzas de sanación. Una vez toque fondo, tome conciencia, estudie esto de que se trata, tenga autocrítica,
Y el psicópata no. Él no puede sanar porque no está enfermo. Es simplemente un diseño de ser distinto que puede realmente destruirte. De un narcisista puedes salir más rápido. ¿Te das cuenta? No aguantas sus desastres, su control, su manipulación, su juego sucio. Aprovecho para recomendar ese canal de YouTube, Juego Sucio. Excelente canal, está recién hecho y es una persona experta en psicopatía. Se los recomiendo mucho. En los psicópatas, pues también ahí está el juego sucio, pero no solo es un juego, ahí es un crimen. Y yo le llamo el crimen perfecto porque queda impune, porque no hay evidencias tangibles, porque este ser se ha encargado de cuidar su imagen de una manera meticulosa. Puede ser el mejor hijo, un gran padre, una gran persona a nivel social. Nadie te lo va a creer. Si tú vas y lo dices, si dices lo que has vivido, no tienes la evidencia. Él se ha encargado de borrar toda evidencia, él se ha encargado cuidadosamente de nunca, por ejemplo, agredirte físicamente. No te va a agredir físicamente, no va a ser ni siquiera grosero contigo. Un narcisista sí puede ser grosero contigo, el integrado no. Este es un excelente actor. Al contrario, te va a tratar como nadie, únicamente que en el momento del descarte te da como un tiro mortal. Mi interés es que leas a estas personas, que aprendas a leer estas personas. La persona con la que yo estuve encaja más en este perfil de psicópata integrado. Es por ello que, por mucho que yo estudiaba sobre el narcisismo, había muchos puntos en los que él no encajaba, hasta que encajó en esto. Yo vi desconexión emocional en él muchas veces. Vi banderas rojas, pero no podía aceptarlas porque yo venía de un daño brutal. Algo de lo que nunca he hablado y en algún momento les contaré esa parte. Entonces me agarré de esa tabla salvadora y no quise ver todos los filtros que tenía en los que me hundiría. No quise verlos. Busqué la manera de taparlos porque era tanta mi necesidad de un respiro que es como agarrarte de un tiburón creyendo que es un salvavidas. Eso tengo para hoy, amigos. Espero les haya servido el video y los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y gracias una vez más por acompañarme. Adiós.